Historia con Alfonso Gómez Rossi. Hablábamos con Rubí Soriano hace un momento del pronunciamiento del Parlamento Europeo respecto al asesinato de periodistas y con mi querido doctor Alfonso Gómez Rossi planeamos hablar de cómo gobiernos despóticos a lo largo de la historia pues han manipulado la información, han cercado a la prensa para dar a conocer sus propias versiones, especialmente en momentos de guerra. Y hoy dos momentos históricos, mi querido Alfonso Gómez Rossi, que nos pueden describir muy bien cómo funcionó el dictado despótico en la prensa y en los medios de comunicación. Muy buenos días, amigo. Hola, buenos días. Es muy interesante hablar sobre esto porque más que nada cuando el presidente habla o sus allegados hablan sobre su régimen, siempre quieren manejar esta idea de que son un régimen puro, ¿no? ¿Esto qué significa y de dónde surge la idea? Entonces vamos a contextualizar esta idea. La pureza surge a partir de los principios judeocristianos y se sigue utilizando en el Islam. La idea aquí es que lo puro es algo limpio, algo que no está contaminado, pero que si uno hace ciertas acciones, entonces uno queda contaminado y por lo tanto es justificable rechazar a las personas. Ahora, generalmente cuando hablamos de la pureza en la política antes del siglo XVIII, nos estamos refiriendo a la sexualidad. El sexo, por ejemplo, entre personas, entre hombres y prostitutas es algo impuro. El sexo entre hombres y hombres es algo impuro, ¿no? Pero a partir del siglo XVIII empieza a surgir una nueva idea que es la idea de la pureza secularizada. ¿Esto qué significa? Juan Jacobo Rousseau es el primero que nos empieza a hablar justamente sobre el problema que tiene la sociedad y es que la sociedad ya no es pura. Y cuando se refiere a que ya no es pura, no se refiere a que ya no es religiosa, sino que hay un tipo de pureza que según Juan Jacobo Rousseau existe en el buen salvaje, que ya no se está viviendo. ¿Y cuál es el problema para que no se viva esta pureza? Justamente que la sociedad es corrupta, ¿no? Entonces Juan Jacobo Rousseau planta una semilla de la idea de que podemos regresar a un tipo de pureza siempre y cuando regresemos al estado natural del hombre. Ahora, para regresar al estado natural del hombre, hay un problema grande aquí, porque según Juan Jacobo Rousseau, lo que contamina al hombre son las artes y las ciencias naturales. Entonces, lo que debemos de ver a partir del discurso de Juan Jacobo Rousseau es justamente una idea de que el hombre puro, el hombre bueno, es aquel que no está contaminado por las ideas, ¿no? Ahora, siempre pensamos en Juan Jacobo Rousseau como, wow, chido, ¿no? Así el primer tratado pedagógico con Emilio, pero en realidad ahí encontramos las primeras semillas de la idea de que existe una sociedad posible que puede llegar a ser pura, pero que está contaminada, es decir, está mezclada con una serie de ideas que solamente le hacen un perjuicio, y estas ideas surgen a partir de los descubrimientos que se van dando en el arte y en las ciencias naturales. Para Juan Jacobo Rousseau, la iglesia tampoco es pura, sino que es un sistema corrupto que debe ser destruido. Ahora, traslademos esto a la Revolución Francesa. Entre 1792 y 1794 surge lo que se conoce como el terror, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en este periodo? El gobierno de Francia derroca al gobierno de Luis XVI después de que trata de huir hacia lo que ahora es Bélgica y entonces se declara una república. Pero esta república afirma que es una república de virtud, una república de pureza, ¿no? Y que a partir de ese momento en la historia ya jamás iban a ser gobernadas las personas por la corrupción, ¿no? Esto nos da un tinte de lo que estamos viviendo un poquito ahorita, ¿no? La idea de que hay un momento en el pasado donde las cosas se fueron al traste, donde todo se volvió impuro y corrupto, pero que va a llegar un régimen que va a encargarse de limpiar todo para que regrese a su origen natural. Ahora, este tipo de regímenes está muy peleado generalmente con la prensa, ¿no? La libertad de la prensa se empieza a dar a partir de la Revolución Francesa, a partir de la toma de la Bastilla, y se empieza a dar una serie de acciones en las que la prensa va a criticar justamente las decisiones equivocadas del gobierno. Pero para el gobierno del terror, esto ya no va a ser permitido. ¿Por qué? Porque la prensa, los educadores, todos somos parte de un sistema que está corrompiendo a las personas y por lo tanto deben ser destruidos o acallados para que no se corrompa todavía más a las personas. Ahora bien, en este sistema del terror, ni siquiera los campesinos se salvaban porque para el sistema del terror ya habían sido corrompidos por la Iglesia Católica.
Lo que se busca hacer en este nuevo tipo de regímenes es hacer que las personas dejen de pensar como antes y en teoría, como el ser humano es naturalmente bueno, según Juan Jacobo Rousseau, con poner ciertas cosas en lugar, la gente va a regresar a ser una buena persona de acuerdo a esta visión del terror, ¿no? Es una visión muy simplista, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué fue lo que fue pasando? Durante el terror, lo que se empezó a decir fue que los extranjeros tenían la culpa de lo que estaba pasando en Francia. Los que no estaban de acuerdo con el gobierno del Comité de Seguridad en París eran enemigos del Estado y por lo tanto debían ser destruidos. Por una parte, el argumento de los extranjeros. Desde la época de la Revolución Francesa, el elemento de los extranjeros siempre es utilizado como un ejemplo de lo que no se debe ser. En el caso de la Revolución Francesa, los ingleses y su primer ministro, William Pitt, eran vistos como los enemigos de la revolución y todo lo que fuera inglés era malo, ¿no? Y se le daba mucho más poder a los ingleses del que en realidad tenían, ¿no? Pero aquí la idea era fortalecer la idea del Estado francés. Por otra parte, en la Vendée, por ejemplo, estaba la revuelta a favor de la monarquía de los Borbones. Y ahí sí, el gobierno francés no tuvo empacho en hundir a más de 100,000 personas en el río de Loira, en embarcaciones, porque no estaban de acuerdo con las ideas del régimen del terror, ¿no? Y aquí la idea del título del terror, que lo vemos en las películas, es que solamente a partir del terror podemos reformar y transformar a la sociedad. Y la otra parte que se utilizaba en este régimen, aparte del odio a los extranjeros, era que aquellos que no están con nosotros o son indiferentes a nosotros son nuestros enemigos y también merecen ser destruidos porque nos están obstruyendo el paso para construir esta sociedad perfecta. Entonces nos encontramos que más o menos se guillotinaron a 17,000 personas que no estaban de acuerdo con el régimen que estaba manejando Robespierre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la prensa? La prensa que había tenido libertad hasta ese momento va a descubrir que ya no tiene esa libertad porque ellos están influyendo de manera negativa a la historia del terror. Ahora es muy interesante, ¿no? Aquí la idea que se maneja es que una vez que las personas descubran la verdad, pues ya tendrían la facultad de discernir entre lo que es bueno y malo según estos argumentos políticos. Pero la realidad es que nunca es así. Entonces el Estado forzosamente tiene que seguir destruyendo a las personas porque pueden seguir contaminando con las ideas. Y es más importante destruir a aquellos que contaminan con las ideas que tratar de reeducarlos, ¿no? Todo esto nos suena familiar porque de alguna manera lo vemos en la actualidad, pero ha venido ocurriendo desde 1794, sobre todo en los regímenes que se caracterizan por ser regímenes morales, ¿no? ¿Y qué es el rol de la prensa en esto? ¿Qué significa? Que básicamente la prensa también es parte del problema y debe ser destruida. Entonces encontramos, por ejemplo, en el terror, que la prensa va a ser atacada y los periodistas van a ser guillotinados justamente porque sus ideas están contaminando el progreso futuro de la nación. Ahora, todo esto nos resulta ridículo, la verdad. Lo podemos enmarcar dentro de lo que se conoce como una historia de la modernidad. Nosotros vivimos en la actualidad lo que se llama la posmodernidad. La modernidad era un principio filosófico en la historia en el que se nos afirmaba que el ser humano va avanzando hacia el progreso. Empieza en un momento del pasado donde es primitivo y vamos avanzando hacia el progreso hasta llegar a un punto donde vamos a llegar al fin de la historia. Pero hoy en día estamos conscientes de que esto no es verdad, ¿no? Ahora bien, va a haber otros momentos donde la prensa nuevamente va a ser vista como la enemiga, ¿no? Una va a ser en la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, en donde la prensa va a ser responsabilizada justamente de meterle ideas al público, ¿no? Va a ser la prensa la que manipula al público para que vea a España como la gran enemiga de Estados Unidos y hasta fabrica historias, ¿no? Cosa que es cierto, es complicado acá, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar que a partir de la Revolución Francesa va a haber medios de comunicación que están a favor o en contra del régimen en turno. Y aquí, en teoría, los buenos son los que dicen el mensaje que el que gobierna quiere que la gente escuche, ¿no? Y los malos serían los que no. Entonces, encontramos que la prensa va a ser vista como la gran villana de la guerra en la actualidad, de 1898. Y en la Segunda Guerra Mundial también va a haber, la prensa va a tener un lugar importante dentro de todo esto, pero va a haber también un debate, ¿no? Sobre cuál es el rol que debe de tener el Estado alemán y los alemanes dentro de todo esto. Pero todo esto lo podemos remontar justamente a la Revolución Francesa y a estas ideas que siguen corrientes de que se está estableciendo un régimen moral. ¿No? ¿Moral para quién?
pero que a final de cuentas tiene la finalidad de reescribir la historia y hacernos mejor personas a partir de la destrucción de otras personas que no comparten esas ideas. Y mi querido Alfonso Gómez Rossi, en otros periodos de la historia y en otras, bajo otras filosofías y otras ideologías, pues también se ha asegurado que destruir a una parte de la población para resurgir y generar nuevos gobiernos con otras clases sociales al mando, pues ha justificado la muerte de millones de personas en distintos tiempos y en distintas etapas. Podemos ver la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao. Vaya, podríamos recorrer incluso, bueno, nos dices ahora de la Revolución Francesa o lo que, por ejemplo, el colonialismo europeo dejó en África. Es decir, distintos momentos de la etapa de la humanidad en la que se dice, en la que se asegura, traigo las mejores ideas, traigo la tecnología, traigo el avance, traigo la moral y tú, por lo tanto, te tienes o qué asumir o qué desaparecer. Exactamente, sí. Y ahora, desafortunadamente, ha habido momentos donde esto ha sido exitoso. Pensemos en la matanza de los indígenas en América, con la Exacto. justificación de España o de Inglaterra de que por ser cristianos eran mejores y tenían la verdad, ¿no? Entonces, no quiere decir que estos mensajes no sean destructivos, lo son mucho, ¿no? Sí. Pero es importante identificar la narrativa también para poder entender lo que estamos pasando y no caer en esos excesos. Un régimen de terror que se aplica en México contra la prensa, pero también contra otros sectores de la economía y de la sociedad. Lo hemos visto en estos últimos 3 años y ahí están los antecedentes históricos que el doctor Alfonso Gómez Rossi nos ofrece. Muchísimas gracias, querido amigo, y vamos a seguir haciendo reflexiones sobre lo que estamos viviendo en nuestro país a partir también de aquellos momentos en la historia que pueden marcar una comparación o una diferencia. Muchas gracias, mi querido Fofi. Gracias a ti. Excelente día. Síguenos en Facebook, en Twitter. Estamos contigo, Puebla.